Comenzamos. Buenas tardes a los hermanos, buenas tardes a la familia, a los amigos, esperando que ustedes se encuentren bien y los suyos. Hoy día es día miércoles 24, estamos en septiembre del año 2025. Me encuentro en mi hogar y hoy día quisiera compartir un estudio con ustedes después de como 3 semanas que no había subido ningún estudio. La verdad que estaba un poco complicado con mi garganta, pero ya estoy un poquito mejor. Y dije que ya que me encuentro libre, dije voy a hacer un pequeño estudio. Lo que sí, durante esta semana he estado revisando muchos videos de muchos youtubers, bueno, lo que a mí me importa, que es la parte teológica, y me he encontrado con algunos doctores o pastores, profesores que han dicho que, por ejemplo, que el apóstol Pablo vivía como judío, a pesar que creyó que Jesús era el Mesías, él siguió siendo plenamente un judío, digamos, con todas las tradiciones. A mí me parece que esa explicación la respeto, la comprendo y la respeto, pero no la comparto. No la comparto porque la verdad que después de revisar las mismas epístolas de Pablo, que escribió 13, a pesar que también ahí hay diferencia con el mundo académico solamente le reconoce 7. Pero estos son discusiones, ¿cierto?, a otro nivel, ¿ya? Así que no hay un acuerdo, pero yo como cristiano, que represento al mundo protestante, para mí son las cartas que tradicionalmente se han atribuido a Pablo, que son 13. Así que, bien, yo quisiera tomarme de algunas de las cartas de Pablo, que en esta estamos todos de acuerdo que son de Pablo, como la carta de Gálatas. Voy a tomar el libro de Gálatas y un poquito también del libro de los Romanos. Cuando uno examina, ¿no es cierto?, estas cartas, las estudia, recordemos que Gálatas puede haber sido escrito entre el 48 56 y el libro de Romanos fue escrita, según los más entendidos, más o menos en el 58, 59, ya, más o menos en esos años se escribieron estas cartas. Y cuando uno lee el contenido, ¿no es cierto?, de estas cartas, uno se da cuenta que hay una situación que siempre son temas de problema, ¿ya? Hay divisiones o diferentes comprensiones cuando uno examina las cartas. Y Pablo, ¿no es cierto?, que había levantado muchas comunidades cristianas. Las primeras comunidades, nosotros todos sabemos que eran judíos cristianos, eran, digamos, judíos que, ¿no es cierto?, que habían reconocido o habían aceptado que Jesús era el Mesías o era el ungido de Dios o era el Hijo de Dios, ¿ya? Eso es lo que se proclamaba, eso es lo que se anunciaba. Y uno de los que les preparó el camino a Jesús, ¿no es cierto?, anunciándolo, fue Juan el Bautista, otro judío, ¿no es cierto?, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente aceptó a Juan, se bautizó, confesaban sus pecados, ¿no es cierto?, y creían en Jesús. Y en el tiempo que estaba Jesús, ¿no es cierto?, mucha gente siguió a Jesús a través de ver sus milagros y sus maravillas. Bueno, Jesús sabemos que fue muerto a petición de la ley judía, ¿no es cierto?, porque lo que tenemos como antecedente es que Jesús, para digamos, la ley judía, no guardaba el sábado, y hacía estos milagros, ¿no es cierto?, en el día santo, que es el día sábado, y también porque él decía que era el Hijo de Dios. ¿Ya? Eso fue la causa, mayormente, que lo entregaron a los romanos, y los romanos, ¿no es cierto?, le crucificaron. Esos son los relatos, esos son los antecedentes que tenemos, ¿no es cierto?, en los evangelios sinópticos. Esas son las evidencias que nosotros tenemos, que manejamos, ya que esa fue la causa. Bueno, de ahí, ¿no es cierto?, sabemos que Jesús después resucitó, ¿no es cierto?, y ahí empiezan a nacer lo que es el cristianismo o el mesianismo, ¿no es cierto?, que Jesús era el Mesías. Ya, recordemos que Cristo, ¿no es cierto?, era considerado, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios. Bien, dentro de las cartas que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, que les dije que son 2, vamos a leer un poquito el contenido, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que estaba sucediendo, por qué se escribieron estas cartas, que esta, por ejemplo, la Gálatas, que la escribió Pablo. Obviamente que no la vamos a poder leer completa, pero sí vamos a revisar algunos de estos pasajes para tener una mayor comprensión de lo que estaba sucediendo en el contexto histórico, y vamos a ver qué es lo que va a prevalecer, ¿no es cierto?, de la boca de Pablo, ¿ya? Si Pablo realmente defendía el judaísmo, o realmente Pablo entendió que ya el judaísmo no estaba vigente. Repito, para que se entienda bien, vamos a dilucidar, vamos a aclarar,
vamos a sacarnos el velo o dar mayor comprensión de que si Pablo realmente estaba defendiendo el judaísmo, o Pablo, ¿no es cierto?, por otro lado, era una persona que se conservaba el judaísmo o lo mantenía, o lo que dicen sus cartas es que ya el judaísmo no tiene vigencia. ¿Ya? Se lo voy a decir así en forma muy clara. ¿Ya? Así que vamos a leer ahora el capítulo 1 de Gálatas y vamos a leer los versículos del 6 al 10, ¿ya? Porque aquí tenemos un antecedente de una de las cartas del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo era de la tribu de Benjamín, de padres hebreos, y también Pablo, ¿no es cierto?, escribió esta carta por los problemas que había, ¿no es cierto? Pablo fue considerado el apóstol de los gentiles, y Pablo siempre visitaba a estas congregaciones, diferentes ciudades, y aquí le escribió esta carta a los de Galacia, ¿ya? Porque había un problema, ¿ya? Y aquí en el contexto nos vamos a dar cuenta cuál era el problema. Entonces vamos a dar a la lectura, y el texto más o menos recita así, versículos 6 al 10 del capítulo 1 de Gálatas. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense cómo parte Pablo diciendo que él estaba maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, el ser ungido, para seguir un evangelio diferente, o el Mesías, ¿no es cierto? No es que haya otro, ojo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense que cada palabra, cada frase de Pablo es importante que uno la considere. Pablo está diciendo no es que haya otro, o sea, no hay otro evangelio. La palabra evangelio, para los que no saben, significa una buena noticia, ¿no? O sea, eso es el evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos, refiriéndose a personas, que os perturban, o la palabra perturbar viene de que te inquietan, ¿cierto? Te están perturbando de lo que tú piensas, ¿cierto? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿ya? Otra palabra también, aquí tienen dos palabras, que es perturbar y pervertir, ¿no es cierto? Inquietar, ¿no es cierto?, por un lado, que están perturbando, y pervertir, ¿no es cierto?, darle otro sentido, ¿ya?, al evangelio de Cristo. Se está pervirtiendo, ya no se conserva, digamos, originalmente como se debería entenderse, ¿ya? Se empieza a pervertir. ¿Ya? Cuando nosotros usamos la palabra perversión, es que estamos dejando una conducta que debiera ser la adecuada hacia otra conducta, ¿ya?, para que se entienda mejor el concepto. Entonces, Pablo dice lo siguiente en el verso 8: más si aún nosotros, refiriéndose a él y a los demás apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Fíjense lo drástico que es el apóstol Pablo, ¿ah?, en decir o señalar que si ellos como apóstoles o un ángel, un ángelo, ¿cierto?, que es la palabra en griego, un enviado, os anunciare otro evangelio, es decir, otra noticia, otra buena noticia, diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Si esa persona, o sea, si alguien quiere pervertir o cambiar el evangelio que él le anunció a los de Galacia, sea un maldito. En el fondo se está diciendo. O sea, Pablo está defendiendo un mensaje que ya él había transmitido a esta congregación, ya la había entregado, y él está preocupado porque vio que se están introduciendo unos individuos, digámoslo así, unas personas que están perturbando a los hermanos y están pervirtiendo el evangelio o la buena noticia. Entonces él dice que si nosotros ahora llegamos con un nuevo mensaje, ¿ya?, que ya les anunciamos hace tiempo a ustedes, ¿cierto?, o fuera un ángel incluso, un ser celestial, sea anatema, ¿ya?, sea un maldito o un apartado de Dios. Entonces dice, como antes hemos dicho, versículo 9 estoy leyendo, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres de Dios, o trata de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. ¿Ya? Entonces Pablo se pregunta, por este concepto que lo damos cuenta después un poquito de qué se trata esta perversión, o esto de pervertir el evangelio, o el mensaje que él había anunciado, porque dice, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es buscar el favor de los hombres de Dios, ¿ya? Es una buena pregunta de reflexión. Me recuerdo cuando a Pedro y Juan, que en capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando lo tomaron preso los principales sacerdotes, ¿no es cierto?, en la defensa de Pedro, con Juan dijeron, juzgad vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres.
obedecer a los hombres antes que a Dios. Esa fue la pregunta que hicieron ellos, ¿no es cierto?, como reflexión. Obviamente que nosotros estamos para obedecer a Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo dice algo más o menos parecido, que dice, pues, busco el favor de los hombres o de Dios. O sea, ¿cuál es lo que uno busca? ¿A quién uno quiere agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién quiero agradar yo? ¿A Dios o a los hombres? Es una pregunta que tiene que hacérselo todas las personas. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, dice, si yo buscara digamos, me inclinara más por quedar bien con las personas, dice que ya no sería un siervo de Cristo, o un esclavo de Cristo, o un servidor de Cristo, ¿no es cierto? Obviamente, porque ya no estoy sirviendo, ¿no es cierto?, a mi cabeza, que es el Mesías, ya no estoy siguiendo al Mesías, sino que estoy guiándome por lo que dicen los hombres o las otras personas. Bueno, en el capítulo mismo, pero el versículo 11, lo único que Pablo aclara un poquito con relación al evangelio que él había recibido. El versículo 11 dice, más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí, para dejar un poquito claro, el apóstol Pablo, ese mensaje que le había entregado a los de Galacia, le dice que no es según hombre, o sea, no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió por revelación. Incluso da algunos antecedentes que nosotros sabemos que es así, por el libro de los Hechos, por las mismas cartas del apóstol Pablo, los antecedentes que tenemos. Pablo fue una persona de los que persiguió, ¿no es cierto?, a todos estos que, llamémosle para que la gente entienda, que son los cristianos o judíos que habían creído que Jesús era el Mesías, ¿no es cierto? Entonces, Pablo fue uno de los grandes perseguidores del cristianismo, eso es lo que sale. El 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso hacía Pablo. Ustedes saben que en el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, en el capítulo más o menos, con la muerte de Esteban, ¿no es cierto?, que ahí aparece por ahí en el capítulo 7, ¿no es cierto?, se hubo una gran persecución por causa de Esteban, y Pablo se fue también, ¿no es cierto?, hacia Damasco, pidiéndole cartas a los principales sacerdotes para ver si había alguno de este camino o de este cristianismo, para traerlos presos a Jerusalén. Y ahí, ¿no es cierto?, se le muestra en una visión el Señor Jesús, y Pablo cambió totalmente su mente, o su chip, diríamos nosotros. Bueno, eso está recordando él. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo realmente era un judío de judío, ¿ya? Era muy celoso de las tradiciones. Pero, dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ojo ahí, por su gracia, a revelar a su Hijo en mí. O sea, Pablo está comprendiendo, ¿no es cierto?, en este momento que está escribiendo esta carta, ¿no es cierto?, Pablo está diciendo que de alguna manera siente que tuvo un llamado de parte de Dios y que Dios lo apartó del vientre de su madre lo llamó por su gracia, dice, y para revelar a su Hijo en mí, o sea, revelarle a Jesús, o el Mesías, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consentí en seguir ni con carne ni de sangre. Bueno, después cuenta una historia hacia dónde viajó, así que no vamos a leer toda la carta porque es muy larga, sino que lo vamos a ir a una situación para ir definiendo qué es lo que el Evangelio, qué es lo que Pablo defendía. Recuerden que lo que les dije al principio, que yo les dije que hay mucha gente que piensa que Pablo siguió siendo siempre un judío guardando las tradiciones o viviendo bajo la Torá, para que se entienda. Y yo veo que no es así. ¿Ya? Yo tengo diferencia ahí, con todos estos doctores, tengo diferencia, porque yo cuando leo las cartas del apóstol Pablo, veo que Pablo está diciendo todo lo contrario. El esfuerzo que está haciendo Pablo en todas sus cartas es decir que nosotros estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley, ¿ya? Y eso lo voy a ir aclarando a medida que vamos a ir leyendo. Entonces nos va a contar un caso que es bien interesante, que ustedes lo pueden leer, que está en Gálatas capítulo 2, este problema que tuvo con el apóstol Pedro, que es un caso muy conocido, pero le vamos a hincar el diente, ¿no es cierto?, para sacarle, o con limón sacarle todo el jugo, porque es interesante, ¿no es cierto?, cómo lo presenta el apóstol Pablo esta situación que él vivió con Pedro. Entonces vamos a ver lo que dice en Gálatas capítulo 2, del 11 al 21. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara. Ojo, aquí hay un conflicto entre dos apóstoles. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjense siempre la frase y la acentuación que hace Pablo,
que cada cosa que dice, ¿no es cierto? Uno cuando le da el énfasis que corresponde o la comprensión de vida, uno se da cuenta que esta situación no es menor. Aquí está diciendo claramente que él tuvo un conflicto con Pedro y tuvo que resistir a Pedro cara a cara, o sea, enfrentarlo o confrontarlo también diríamos. Porque él ve que la situación en que va a vivir con Pedro, o la situación de Pedro, era una situación de condenación para Pedro. ¿Ya? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte, Jacobo, estos son judíos, comía con los gentiles. Ojo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Voy a leer de nuevo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro, en este contexto Pablo está diciendo que en un momento él compartió con los gentiles, se juntaba con los gentiles, comía con los gentiles, pero cuando llegaron otros judíos, ¿cierto? Ahí Pedro tuvo miedo y que tuvo que hacerse retraerse, o sea, demostrar que él vivía como un judío, ¿ya? Y que no tenía nada que ver con los gentiles. Porque tenía miedo de lo de la circuncisión. El texto es clarísimo. Y en su simulación, porque aquí empezó a simular, como que ya no tiene nada que ver con los gentiles, no sigo compartiendo con ellos, me aparto, y ahora me voy con el mundo judío. ¿Ya? Eso es más o menos graficando lo que está sucediendo. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué habla de simulación y hipocresía? Permiso. Fíjese que hay dos frases bien importantes en este relato histórico, en esta situación que Pablo de alguna forma la vivió, que es la simulación y la hipocresía. ¿Por qué? Porque ya Pedro, entiendo yo que comprendía bien el tema del Evangelio, que no tenía que estar bajo el judaísmo, no tenía ningún problema en juntarse y comer y participar con los gentiles. Y todo eso lo entendieron muchos discípulos en este contexto. Pero cuando llegaron estas personas que eran de parte de Jacobo, tuvo que retraerse y empezar a simular, como que él ya no tenía nada que ver con los gentiles. Y esta situación, ¿no es cierto?, cuando uno actúa no de forma, digamos, honesta, se puede decir, genuina, ¿cierto?, se cae en lo que se llama en la hipocresía. Y la hipocresía todos sabemos que es aparentar lo que no somos. Mostramos una forma que no es nuestra realidad. Tomamos actitudes que no es nuestra manera de vivir. Entonces ahí nosotros estamos simulando, ¿cierto? Es una simulación, ¿m? No es algo real. Estamos adoptando una conducta que no es verdadera, que no es genuina, que no es franca, que no es honesta. ¿Ya? Y eso es lo que le pasó al apóstol Pedro. Porque tenía miedo de lo de la circuncisión, tenía miedo de los otros judíos. A pesar que ya no vivía como judío, sino que tuvo que retomar el judaísmo, digámoslo así, en ese momento, para no quedar mal con estos judíos. Y ese es el contexto. Y dice que también arrastró a los demás, ¿cierto? Incluso a Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y ahí dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, aquí viene, mire, rectamente, otro término, recto, significa derechito, como corresponde, conforme a la verdad del Evangelio, ¿cierto? Es la verdad os la hará libre, ¿cierto? La verdad es lo que dice el Evangelio, esta buena noticia, la verdad, ¿ya? Sin adorno. Dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío, porque si Pedro era judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, en este contexto parece que Pablo conocía ya un poquito mejor esta transformación, voy a decir, que tuvo Pedro después de haber conocido que Jesús era el Mesías, o entendió mejor el cristianismo o la gracia de Cristo, si lo quiere decir de otra manera, y ya Pedro como que comprendió que no estaba bajo la ley, eso es lo que yo comprendo, que no tenía que someterse a la ley, pero como él sabía que ese conocimiento no estaba en todos los judíos, cuando vinieron de parte de Jacob, como que Pedro se anticipó, dijo, bueno, esto no entienden nada, y si me ven en esta conducta de gentil, voy a hacerlo así, voy a tener problemas. Entonces mejor disimulo, voy a disimular como que soy judío, me voy a apartar, y listo, ya ando conforme a la ley. Y cuando el apóstol Pablo ve esta conducta,
no solamente de Pedro, sino también de Bernabé y de otros judíos que ya habían comprendido la verdad del Evangelio, pero a causa de estos hermanos tuvieron que simular. Entonces, ¿quién lo tiene que confrontar, ¿no es cierto?, duramente el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Y dice, 14 nuevamente leemos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro ante todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles. Y aquí la parte que yo espero que los que están viendo estos videos o lo están escuchando, abran sus mentes, abran sus corazones. Esto va para los judíos, ¿ya? Esto va para los judaizantes también para los que le llaman los mesiánicos, ya que tienen una confusión, que viven con cosas del Nuevo Testamento y cosas del Antiguo Testamento, ya están con el corazón dividido. Así que esto que voy a leer, espero que lo puedan entender, a lo menos entender, a lo mejor no lo van a compartir, pero por lo menos que lo puedan comprender. Pablo en el 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Voy a leerlo de nuevo. Esta es la confrontación que tuvo con el apóstol Pedro y lo aclara delante de todo el apóstol Pablo. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Recuerden que los judíos vivían bajo la Torá. Y le está diciendo a Pedro, ¿no es cierto?, que está simulando, que está viviendo de una forma hipócrita en este momento, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. Aquí la palabra ley ya se define como Torá, ya no es justificado por las obras de la Torá. En el fondo eso está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torá. Si tuviéramos que traducir esta frase, está diciendo, sabiendo o entendiendo, comprendiendo que la criatura humana no es justificado o no queda libre de culpa por obrar lo que dice la ley, o por hacer, o por trabajar, o por vivir conforme a la Torá, o conforme a la ley. Eso está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado o queda libre de culpa por la obra de la ley, por hacer lo que dice la ley, por vivir como dice la ley, sino por la fe en Jesucristo, por la fe, por creer que Jesucristo es el Mesías. Recuerden que Jesús fue proclamado por Juan el Bautista como el Cordero que quita el pecado del mundo, el pecado de los hombres, ¿cierto? Jesús vino a reconciliarnos. Por eso que nosotros los cristianos vivimos bajo la gracia. Y por eso estoy diciendo yo que Pablo tenía clarito que no tenía ninguna confianza con relación a la ley, con relación a la Torá, ¿ya? Porque él entendió, ¿no es cierto?, que lo que vamos a decir más adelante, ¿no es cierto?, que esto ya terminó la ley. Nosotros también hemos creído, miren, nosotros también hemos creído en Jesús Cristo o Jesús como Mesías para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Lo voy a leer de nuevo. Ojalá que a los que son un poquito complicados no lo puedan entender, les sea un poquito más fácil escucharlo otra vez. Cuando tiene esta confrontación el apóstol Pablo con Pedro, ¿no es cierto?, le aclara delante de todo, cuando ellos estaban simulando, para no tener problema con los que venían de parte de Jacob, que eran judíos, que no tenían esta comprensión, le dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice el apóstol Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley o de la Torá. Por cuanto por las obras de la ley o la Torá, nadie será justificado. Vamos a guardar un poquito de silencio para la reflexión. Ojalá que la mente y el corazón se abran. Ojalá que la persona pueda captar lo que está escrito. Ojalá que pueda entender lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo claramente aquí en esta carta de esta situación que él vivió con el apóstol Pedro y que tuvo una confrontación, ¿cierto?, una discusión, se puede decir, una diferencia, una controversia con el apóstol Pedro. ¿Y en qué consistía esta diferencia? En que hay dos formas de vivir
Una es conforme a la Torá y otra es conforme a la gracia de Cristo. Y Pablo aquí aclara de forma magistral, diría yo, al apóstol Pedro, que ellos viven conforme a la ley de Cristo, que ya no están bajo la ley de Moisés. Claramente, porque les dice, sabiendo que el hombre no es justificado, sabiendo que el hombre no es declarado libre de culpa, por las obras de la ley o por hacer lo que dice la Torá, sino por la fe en Jesucristo, sino porque quedamos libres de culpa porque hemos creído que Jesús es el Mesías y que murió por nosotros. Nosotros somos limpiados de nuestras culpas porque hemos creído el Evangelio, esta buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo quien en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús es el ungido, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que murió por nosotros, Jesús es el que nos perdonó o nos reconcilió con el Padre. Entonces, ya la ley de Moisés, ¿no es cierto?, para estos judíos que es Pedro y Pablo, ya no tiene vigencia, no tiene vigencia. Y esto es lo que está aclarando el texto. Dice, nosotros también hemos creído, nosotros también, se incluye Pablo y Pedro, ¿no es cierto?, y todos estos judíos que habían creído, nosotros también hemos creído en Jesús. Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías, para ser justificado. ¿Para qué? Para ser declarado libre de culpa. Por la fe de Cristo, por la fe que nosotros ejercemos en el Cristo, en el Mesías. Y no por las obras de la ley, y no para hacer lo que dice la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será declarado libre de culpa. Y aquí dice, porque por cuanto la obra de la ley nadie será justificado. ¿Ya? Bueno, voy a leerlo en otra versión. Yo creo que alguna persona puede decir, bueno, esa es la Reina Valera, a lo mejor estamos mal. A ver si encuentro la Jerusalén, ya, porque a lo mejor queda en duda, o quizás sea más aclaratorio. Vamos a leer esto mismo de Gálatas, capítulo, habíamos dicho el capítulo 2, versículo 15-16. Lo estoy leyendo ahora la Jerusalén, a ver si a lo mejor lo entendemos un poco diferente, o sea, hay algunos matices, algunos cambios, así vamos a entender un poquito mejor. Nosotros, judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, dice, a pesar de todo, conscientemente de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, o sea, estamos conscientes de esto, conscientemente de que el hombre no se justifica por la obra de la ley, o sea, por hacer lo que dice la Torá, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo, Jesús dice aquí, a fin o propósito de seguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por la obra de la ley nadie será justificado. O sea, prácticamente lo mismo, ¿ya? Lo leí ahí en la Jerusalén por si quedan alguna duda. Hay algunos pequeños cambios, matices, pero prácticamente está diciendo lo mismo. Bueno, este estudio se me está alargando porque con esto yo creo que sería suficiente para decir que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos no vivían bajo la ley, ¿ya? Ellos no, si bien es cierto, entraban a la sinagoga los días sábados, porque ese día se juntan los judíos y era para proclamarles que Jesús era el Mesías. O sea, en la semana los judíos trabajan, hacen sus actividades. El día que ellos se juntan como comunidad, generalmente son los sábados y era en la sinagoga, ¿cierto? En esos lugares. Por eso que los apóstoles, si usted ve el libro de los Hechos, iban los días sábados, ¿ya? No es porque Pablo andaba volando el sábado. Ojo con eso. Bueno, después dice 17, y si buscando ser justificados libre de culpa en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿cierto? Dice, ¿es por esto Cristo ministerio de pecado? En ninguna manera. Pues si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresión me hago. Y aquí va a entregar una información que es un poquito más clara para mí, porque dice, porque yo por la ley, ojo, yo por la ley o la Torá, soy muerto por la ley. Lo voy a leer de nuevo, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe
en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, voy a explicar acá, porque acá el texto es un poquito más denso, voy a decir así. Voy a explicar por qué dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Porque los que viven conforme a la ley, conforme a la Torá, conforme al Antiguo Testamento, conforme, digamos, a lo que le entregó Moisés al pueblo de Israel en el monte Sinaí, o en el monte Oré, si quiere decirlo, esa ley, ¿no es cierto?, que es santa, justa y buena, los judíos no la pudieron cumplir plenamente. Por eso que estaba el libro de las bendiciones y las maldiciones. ¿Ya? Maldito el que no hace esto, el bendito el que sí lo hace, maldito el que no hace esto otro, bendito el que sí lo hace. ¿Ya? Entonces estaban las bendiciones y las maldiciones. Y sabemos por todos los hechos históricos que a pesar que la ley era santa, justa y buena, los hombres o el pueblo judío nunca las pudo cumplir. Entonces, en ese sentido, la ley no nos puede dar vida, la ley de Moisés o la Torá, porque no la podemos cumplir. O sea, si yo pudiera cumplirlo, ¿cierto? Se cumplirían todas las promesas, pero como yo no lo puedo cumplir, al final me resultan puras maldiciones para mí. Por eso que si usted ve en el contexto histórico, Jesús cuando estuvo en el mundo terrenal, se encontró, ¿no es cierto?, con puros ciegos, cojos, enfermos, leprosos, porque todas estas maldiciones, ¿no es cierto?, les llegaba de parte del Eterno a su pueblo, porque no cumplía, ¿no es cierto?, lo que decía esta ley santa, justa y buena, que es la Torá, ¿ya? No las cumplían, entonces Dios tenía castigado a su pueblo. Eso lo hemos explicado en muchos otros videos con nuestro hermano Luis Vergara. Entonces, yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Ya? ¿Por qué está muerto para la ley? Dice, a fin de vivir para Dios. Fíjense que se considera muerto para la ley. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. Yo estoy muerto para la ley. O sea, yo ya no vivo bajo la Torá. Estoy muerto. Dice, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué dice? Con Cristo estoy justamente crucificado. Fíjense, Cristo murió, ¿no es cierto?, y fue crucificado, y Pablo se considera que él también está crucificado. Eso está diciendo, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo, el Mesías, vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, la vida presente de Pablo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que es lo que Pablo creía, no solamente que era el Mesías, sino que era el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo era un hombre convencido, ¿no es cierto?, que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que Dios lo envió al mundo, ¿no es cierto?, para morir por sus pecados. Y cuando Cristo murió, ¿no es cierto?, clavó al mundo. ¿Ya? Clavó al mundo. Eso lo explica en otro texto, que también lo podríamos revisar, pero eso sería se alargaría mucho el estudio. ¿Ya? Entonces, va a concluir con algo que es interesante, y ahí yo voy a hacer más o menos una conclusión de lo que es el Evangelio, y por qué creo yo que Pablo, Pedro o los apóstoles no vivían bajo la Torá. ¿Ya? Dice, no desecho la gracia de Dios, esto también le llama una gracia porque es un regalo, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si la ley o la Torá fuese la justicia, se alcanza la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, no tendría sentido lo que ellos habían creído, lo que ellos proclamaban, que Jesús era el Mesías, y que murió, ¿cierto?, por los pecados de todos los hombres. Entonces dice, no desecho la gracia de Dios. O sea, Pablo no está desechando este mensaje, de hecho lo cree. De hecho, ¿no es cierto?, tuvo una discusión con Pedro, cuando vio que Pedro estaba simulando, que ya vivía, no como gentil, sino que volvió a retomar el judaísmo, digámoslo de esa manera, no le pareció bien, y por eso tuvo esa discusión, ese encontrón, esa diferencia con Pedro, y por eso que él dijo delante de todo, si tú siendo judío vives como gentiles, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecaron entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es declarado justo o libre de culpa por guardar lo que dice la Torá, sino por la fe en Jesucristo. Y acá abajo está diciendo, no desecho la gracia de Dios que te regalo, pues si por la Torá fuese la justicia o por la ley, entonces por demás murió Cristo. O sea, no tiene sentido. Y él cree en esto, que Cristo murió por sus pecados. Por eso que este pequeño estudio, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, está dejando claramente que él no está confiando en la ley. Muchas veces Pablo dijo, al judío me hago judío, no siendo yo judío, o al que está con ley, no yo estando con la ley, sino para ganarlo. ¿Ya? Que ese sería otro texto que podríamos revisar, pero se nos iría el tiempo. Y no quiero alargarme, porque si no va a ser muy largo el estudio. Solamente voy a mostrarle un texto más que se encuentra en el libro de Romanos,
el libro de Romanos, que yo le dije que iba a utilizar 2 libros. La verdad que no, el tiempo no da, porque la verdad que no da y se haría muy largo. Dice, bueno, yo voy a leer el 10, que creo que es interesante como menos lo expresa. Ojalá que también los hermanos, los hermanos judíos puedan entender que el apóstol Pablo entendió clarito el Evangelio. Él ya entendió que la ley de Moisés, ¿no es cierto?, tuvo un propósito y está correcto, y que la ley santa, justa y buena, más él no vivía bajo la ley. Dice así en Romanos capítulo 10, del 1 en adelante. Hermano, dice, ciertamente, que significa que con toda seguridad que esto es verdadero, el anhelo o el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si Pablo está orando a Dios por Israel, dice que es para salvación. Esto me llega a pensar a mí, ¿no es cierto?, en esta carta que también es considerada del apóstol Pablo, incluso para los académicos. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, Pablo oraba por su pueblo, ¿cierto?, porque veía a su pueblo no en situación de salvación, sino en condenación, ¿ya? Y eso yo lo puedo probar. Dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, en el tiempo, en el contexto histórico, veía que el pueblo judío tenía un celo de Dios, un deseo de Dios, pero dice, pero no conforme a ciencia. Tenían un celo verdadero de Dios, pero no era conforme a ciencia, y esto significa ciencia, para que usted entienda, al verdadero conocimiento. ¿Por qué dice? Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, su pueblo, ignorando la justicia de Dios, o cómo Dios justifica al hombre, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Miren, Pablo estaba orando, voy a no traducir, oraba por Israel, por las 12 tribus, ¿cierto?, por sus hermanos judíos. Recuerden que Pablo también es judío de la tribu de Benjamín, y Pablo amaba a su pueblo, si era un judío, eso no hay duda. Pero ve que el pueblo de Dios no abre los ojos frente al Mesías. Ese es el mensaje de Pablo, no abre los ojos, no se pudo convencer que Jesús era el Cristo, que era el ungido de Dios, que era el Hijo de Dios. Eso no lo pudo entender. Si Jesús también es judío, los apóstoles también son judíos, pero ellos no lo entendieron, a pesar que Jesús hizo muchas maravillas, porque dígame usted, el hecho de que Jesús hiciera tantos milagros, eso está testificando, eso está anunciando, eso está proclamando que Jesús realmente es el Mesías, el que dice ser. Porque si no, ¿cómo hace los milagros? ¿Lo hace con su propio poder o está siendo aprobado por Dios? Es una pregunta de reflexión. Si Jesús en el mundo terrenal hizo tantos milagros como nosotros lo sabemos, que lo dicen los 3 evangelios sinópticos, sobre todo el libro de Juan, ¿cierto?, todos los milagros que hizo, lo que dice también Marcos, ¿no es cierto?, todo lo que Jesús sanó, ciego, cojo, paralítico, multiplicó los panes. Eso Jesús lo hizo, ¿cierto?, que vino con carne y sangre como hombre. Si lo está haciendo, de alguna forma está testificando que Dios está con él. Entonces está diciendo Pablo, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Está orando por su pueblo. Dice, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ellos son personas que aman a Dios. Aman a Dios. Pero ¿qué pasa? Pero no conforme a ciencia, no conforme al verdadero conocimiento. ¿Por qué dice? Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ellos están siendo ignorantes en cuanto a cómo Dios justifica al hombre, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque dice, porque el fin de la Torá, aquí se ley, pero es Torá, porque el fin de la Torá es Cristo, el Mesías. Hasta ahí llegó la Torá. Para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, ahí lo aclara más que la Torá, escribe así, el hombre que gastó cosas vivirá por ella. ¿Ya? Así decía la ley, ¿cierto? Si no, cae bajo maldición. Pero en la justicia que es por la fe, o la fe en Jesús, dice así, no diga en tu corazón que subirá al cielo, esto es para traer al Mesías. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la fe que predicamos. Esto es lo que nosotros decimos, dice el apóstol Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Kyrio, es el amo, si tú confesares con tu boca, y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cierto? Porque Cristo también se proclamaba que había resucitado a los muertos, ¿cierto? Que fue muerto por el Imperio Romano, pero que Dios lo resucitó hasta el día domingo, cuando fueron las mujeres, ¿no es cierto? No encontraron el cuerpo.
y después se les presentó, ¿no es cierto?, durante 40 o 50 días, dice que con pruebas indubitables. Entonces, si confesase con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya? Entonces, esto es lo que predicaba el apóstol Pablo. ¿Ya? Esto es lo que decía el apóstol Pablo. Miren, yo creo que ya voy a terminar. Miren, me parece que está en el 11. Con esto termino. Y aquí hay una cosa interesante, que es muy bueno que lo vamos a leer. Yo creo que lo voy a leer igual, que habla del remanente de Israel. Con esto yo termino. Capítulo 11, voy a leer del 1 en adelante, porque con esto ya termino, hermanos y amigos, para certificar de que realmente el apóstol Pablo, como los primeros apóstoles, ellos tenían claro que ya no estaban bajo la ley, bajo la Torá, lo tienen muy claro. Y todas estas cartas certifican eso. Miren lo que dice el apóstol Pablo del capítulo 11, del 1 en adelante. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Se refiere al pueblo de Israel. En ninguna manera, pues también yo soy israelita, del ascendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ya? Ojo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado yo y me procura matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. ¿Ya? Está usando ese ejemplo, esa analogía, Pablo, ¿cierto?, para explicar que también en el tiempo presente de él hay un remanente. En el tiempo de Elías, ¿no es cierto?, todo el pueblo estaba desviado, sirviendo a Baal. Habían 400 profetas que después decapitó Elías, ¿no es cierto?, que servían a Baal. Acuérdense que si usted lee ese caso, se va a dar cuenta que Elías Dios tuvo que hacer un gran milagro, ¿cierto?, para, digamos, que el corazón de Israel se pudiera definir si seguía a Baal, a este ídolo, o seguía al Dios verdadero, al Dios eterno. Y ahí, ¿no es cierto?, fue cuando Elías hizo caer el fuego del cielo, y ahí los hombres se dieron cuenta de quién era el Dios verdadero, y ahí Dios, o sea, Elías mandó a matar a los 400 profetas que andaban sirviendo a Baal. Y de ahí tuvo que arrancar de Jezabel, porque lo andaba buscando para matarlo. Y Elías se encontraba solo. Pensó que él estaba solo, pero no, le dice que habían 7.000 personas que Dios también se había reservado, que no habían doblado sus rodillas o no habían adorado al ídolo. Y eso está diciendo. Y le dice Elías, Señor, a tu profeta han dado muerte y tu altar han derribado, solo he quedado yo y procura matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. ¿Ves? Así también en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ojo, queda un remanente del pueblo de Israel escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. Se los voy a leer de nuevo. Así también en este tiempo queda un remanente, o sea, una pequeña reliquia, una elección, escogido por gracia. La gracia, ¿no es cierto?, es un don gratuito, es un don gratuito. Si por gracia, no por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues digo? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo que le pasó a Israel. O sea, hay un pequeño remanente que ha creído del pueblo judío que Jesús es el Mesías, que es el ungido de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el que murió por ello y que estamos bajo las leyes de Cristo. Ya hay un pequeño remanente judío, en eso se cuenta el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, independientemente que Pedro en el libro Gálatas tuvo miedo por los judíos que venían de parte de Jacob y se, digamos, debilitó un poquito en la carne, el temor, pero lo tenía claro Pedro, por eso es que comía antes con los gentiles. Entonces, dice que pues lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, ¿ya? Como está escrito, Dios se le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y tropiecen y en tribulación. Se han escurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Y aquí, con esto termino. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Digo pues, ¿ha tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celo.
O sea, está haciendo una pregunta. Dice, digo, pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? Dice que en ninguna manera. Pero por su transgresión, decía, pues no creen en el Mesías, dicho de otra manera, vino la salvación a los gentiles para ahorcarle a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Y aquí nos va a hablar a nosotros el apóstol Pablo, y con esto termino, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Ojo, miren, si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre, que son los judíos, y hacer salvo a alguno de ellos. Por lo tanto, para Pablo, los que no creen en el Mesías están condenados, no los ve salvo. Por eso es que oraba por ellos. Por eso que dice esto, que provocarle a celo, si de alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desajadas, y tú, refiriéndose a nosotros, el pueblo gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas savia del olivo, ¿ya? No te dejaste contra la rama, y si te dejaste, sabes que no sustenta tú la rama, sino la rama a ti. Ojo con esto. Lo que está diciendo en el fondo el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que el verdadero pueblo de Dios es Israel. Es el Israel, ¿no es cierto?, el Israel. Los hijos de Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus de Israel. Ese es el pueblo que Dios cogió como su pueblo, ¿ya? Y con ese pueblo Dios se mostró al mundo, ¿ya? Todas las promesas eran para Israel. Pero ¿qué pasa? Ya en el tiempo de Moisés Dios le había anunciado que iba a venir un Mesías, que iba a reconciliar a todas las naciones. Y también se lo dijo a Abraham. Yo no se lo voy a leer todo porque se lo voy a citar nomás porque sería muy largo el estudio. Cuando prueba en el capítulo 22 a su hijo Isaac, le dijo que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Eso está, bueno, eso sí lo voy a leer porque capaz que alguno no crea. Eso sale en Génesis 22, lo voy a leer, sí, porque eso sí que es importante que lo lea. Porque usted se dé cuenta que Dios tenía considerado a los gentiles para bendecirlos mediante el Mesías. Esto fue cuando Dios prueba a Abraham que sacrifica a su hijo Isaac, a su único hijo. Y lo voy a leer solamente el texto que corresponde, que si no me equivoco el 18, pero voy a leer 17 y 18. Después que el Señor, ¿no es cierto?, que Abraham pasó esta prueba, le dice lo siguiente, 16 en adelante, ¿vale? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has resuelto tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendiciré, le está diciendo el Señor a Abraham, y multiplicaré tu descendencia como la estrella de los cielos y como la arena que está en la orilla de la mar. Y tu descendencia pues será las puertas de sus enemigos. Y aquí está la parte importante que usted tiene que abrir la mente y el corazón. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Lo leo nuevamente. Y en tu simiente, o en tu semen, o en tu semilla, o en tu descendiente, eso es lo que está hablando, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, que Dios va a enviar un descendiente, que en este caso sabemos que lo que explica Pablo, que era el Mesías Jesús, que su pueblo obviamente rechazó, ¿no es cierto? No creyó, no todos, la gran mayoría obviamente no creyó. Entonces, esto es lo que está hablando, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que realmente Israel tropezó en el sentido porque no creyó en el Mesías, por eso que Dios lo desajó de su pueblo, o lo sacó, ¿ya? Porque dice, versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a hacerlo de mi sangre, hacer salvo a alguno de ellos, ¿ya? Los que están endurecidos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si las ramas son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desajadas, sacadas, que son sacadas del pueblo de Dios, y tú, en este caso nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre, es decir, no pertenecíamos al pueblo de Israel, ha sido injertado en lugar de ella. O sea, sacó de una rama, saca a una persona que no cree en el Mesías, lo saca, y coloca a otro que no es desde la misma naturaleza, y lo injerta acá, lo hace ser parte del pueblo de Dios. Eso está diciendo, porque si algunas de las ramas fueron desajadas, ciertas ramas naturales las está sacando, y tú, que la rama que no es natural, que somos los gentiles, ¿ya? Y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, o sea, lo coloca ahí, ¿ya? Y has sido hecho participante
de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustenta tú la rama, sino la raíz a ti. Ahí estamos muy de acuerdo. Pues la rama dirá, fueron desajadas para que yo fuese injertado. Y eso es verdadero. Bien, dice Pablo. Por su incredulidad fueron desajadas. O sea, Dios los sacó porque no creyeron en el Mesías. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Ya? O sea, si esto es que, o sea, nosotros estamos acá en el pueblo de Dios, somos injertados en el buen olivo, porque hemos creído en el Mesías que Dios envió a Israel. A este judío que envió con todas las señales y prodigios, ¿no es cierto?, para demostrar que él, el Mesías, era el Hijo de Dios, que Dios envió al mundo para reconciliarnos. Y nosotros aceptamos este mensaje, y quienes tenían que haberlo aceptado primeramente era el pueblo judío, a él lo recibió con los brazos abiertos, pero no lo hicieron. Entonces Dios lo desajó, lo sacó de su pueblo por su incredulidad. ¿Ya? Entonces dice, pues las ramas de Irá fueron desajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezca, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, aquí hay una cosa bien interesante, y con esto ya yo estoy terminando. Dice que el Eterno no perdonó a su pueblo que no creyó en Cristo. O sea, si usted no cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, usted está siendo sacado del pueblo de Dios. ¿Ya? Esto es lo que está postulando Pablo. Por eso es que Pablo cree y proclama que Jesús es el Mesías. Si usted como judío, ¿ya?, usted tiene que entender que Jesús es el Mesías, y usted ahora vive bajo las reglas del Mesías, ¿ya?, no bajo la Torá. La Torá era un año para llevarnos a Cristo. Yo también lo podría mostrar ese texto, pero lo vamos a alargar demasiado con este estudio. Entonces le dice, para terminar, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que no, para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y si aún ellos no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. O sea, ahora están fuera del pueblo de Dios. Todos aquellos que no creen que Jesús es el Mesías, todos aquellos que no entienden que Jesús es el Hijo de Dios, aunque sean judíos, ellos ya no son pueblo de Dios para Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Han sido sacados temporalmente hasta que se conviertan y crean. Ahora, oye, si mueren en incredulidad no hay nada que hacer. Pero mientras están vivos, todavía tienen la oportunidad de entender que Jesús, o sea, que el Eterno le envió su Mesías, que es Jesús de Nazaret. ¿Ya? Entonces tienen que creer. Entonces, si aún ellos no permanecen en incredulidad, serán injertados porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por tu naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Claro que sí, claro que sí. Si Israel no se mantiene endurecido y empieza a aceptar que Jesús es el Mesías, con mayor razón, porque ellos son las ramas naturales, fueron desajadas, fueron sacadas, y nosotros entramos porque creímos en el Mesías que era para ellos, que ellos no lo aceptaron, ya no lo recibieron, y ellos no quieren aceptar a los gentiles, mayormente también. Acuérdense que ellos son un pueblo especial, entonces les ha costado aceptar también a los gentiles. Pero no se olviden lo que Dios le dijo a Abraham, que en tu simiente, o un descendiente, iba a bendecir Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Bueno, no voy a avanzar más. Con esto yo creo que queda claro que Pablo tenía claro que no estaba bajo la Torá. Es todo lo que yo quería decir con todo esto, que el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, entendieron claro que ellos no están bajo la ley, bajo la Torá, sino bajo la gracia de Cristo. ¿Ya? Podría hablar muchos textos más, quizás después haga otro estudio, ya si ustedes me lo piden, o si quieren que les explique algún otro punto. Hay mucho sobre este material. Y bueno, espero que les haya sido de provecho, y espero que haya logrado lo que yo quería decirles, ¿no es cierto?, de que el apóstol Pablo no vivía bajo la Torá, bajo la ley, sino que vivía bajo la gracia de Cristo. Él se hacía judío, para gentil, se hacía gentil para ganárselos para Cristo, nada más. Eso lo dice en nuestro texto también. Pero a causa del tiempo no lo podemos, porque si no les voy a aburrir. Así que los dejo hasta aquí, les agradezco su paciencia, espero que haya sido más o menos claro, ¿ya? Y yo siempre aconsejo que un video lo vea más de una vez, porque a veces la primera vez uno escuchó y en la segunda como que retoma, igual que una película, empieza como a quedarle más en el cerebro o en la memoria. Así que les doy las gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga mucho, a ustedes, su familia, y bueno, esperamos prontamente estar con otro video para edificación del cuerpo de Cristo de la iglesia. Así que bueno, y espero también que nadie se haya ofendido con este estudio. Que Dios lo bendiga mucho.